valores. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones, a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Enagas ha presentado resultados con cifras que le permiten abandonar los números rojos, pero el protagonismo lo encierran los números y las tablas que recogen qué ha pasado con el gas desde el gran apagón del 28 de abril. España ha incrementado la cantidad de gas que quema para producir electricidad, lo que pone de relieve que sus redes eléctricas dependen cada vez más de las centrales convencionales de ciclo combinado desde el cerco eléctrico. Eva Villanueva, cuéntame qué está parando. Pues el operador de la red gasista ha dedicado un capítulo especial en ese comunicado a la CNMV con motivo de la presentación de las cuentas trimestrales a contar lo sucedido desde el gran apagón en torno a la seguridad de suministro y en el que apunta cómo ha defendido que el sistema gasista español operó con plena disponibilidad durante el episodio del cero eléctrico. Lo hizo, dice, atendiendo al suministro de todos los consumidores, en particular a los ciclos combinados que, subraya, fueron claves para esa recuperación gradual del sistema energético. ¿Qué ha pasado desde entonces? Los gráficos lo muestran. Según el operador eléctrico, los ciclos combinados han aumentado su participación en la cobertura media diaria del sistema eléctrico español del 10 al 20%. Desde marzo. Y en concreto, el 29 de abril se alcanzó la máxima cobertura horaria de ciclos combinados en el mix energético del 49%, es decir, un día después del apagón. Durante este primer semestre, hasta el 30 de junio, la demanda total de gas natural y exportaciones se ha incrementado un 7,6%, pero lo más destacado es el fuerte aumento en la demanda de gas para generación eléctrica, atención, del 41,2%, por el aumento de la participación de los ciclos combinados tras ese apagón, como refuerzo, explica la compañía, a la seguridad del suministro. Las exportaciones de gas también han aumentado, en particular los flujos a Francia del 98% para llenar sus depósitos subterráneos. Recordemos que España no produce gas natural, pero reexporta el procedente de otros productores como Estados Unidos o Qatar. Y en cuanto a perspectivas, según Enagas, las infraestructuras gasistas van a seguir teniendo un papel fundamental como respaldo al sistema eléctrico a través de los ciclos combinados y señala su papel, el que van a jugar por los incrementos de puntas de demanda para la generación eléctrica, apuntando a los centros de datos y a la electrificación de otros usos. Su consejero delegado, Arturo Gonzalo, ha dicho que la infraestructura gasista desempeña un papel fundamental para garantizar la seguridad del sistema energético y eléctrico y posibilitar la transición energética en España y Europa. Me acompaña Jorge Morales Labra, que es experto en energía. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, ¿te sorprende o qué lectura haces de este incremento de la demanda de gas desde el gran apagón? Bueno, no nos sorprende en absoluto. Efectivamente, desde el día 29 de abril, desde un día después del apagón, el sistema está operando y sigue haciéndolo así en lo que llamamos el modo reforzado. Y el modo reforzado
consiste principalmente en poner muchos grupos de gas natural en lo que llamamos el mínimo técnico, es decir, operando en la menor potencia posible para que la máquina pueda arrancar y esté disponible para aportar servicio del sistema, entre otros el del control de tensión, que como bien sabemos es lo que llevó al apagón. ¿Vale? Por tanto, no es de sorprender que efectivamente, dado ese modo reforzado, pues exista ese incremento. La pregunta del millón es ¿hasta cuándo va a subsistir ese incremento? Porque eso no lo sabe nadie, ni siquiera lo sabe la propia red eléctrica, hasta cuándo va a mantener ese modo reforzado. Hoy también muy pendientes del Congreso, porque el sector eléctrico se juega 200.000 millones de euros en nuevas inversiones en renovables, despliegue de redes y nuevos proyectos de descarbonización industrial con la convalidación del Real Decreto Ley 7/2025, el denominado Decreto Antiapagón. Jorge, ¿qué es este decreto y por qué es tan importante para las eléctricas? Bueno, es muy importante porque tiene un montón de medidas. Como todos sabemos, en este momento el Gobierno no tiene ni mucho menos garantizado los apoyos parlamentarios para sacar adelante los decretos leyes que aprueba el Consejo de Ministros y que luego tiene que convalidar el Congreso de los Diputados, y por tanto pues lo que ha intentado en este Real Decreto Ley es meter un montón de cosas. La verdad es que efectivamente inicialmente estaba concebido como un decreto de medidas antiapagón y luego se han metido un montón de cosas más. Entre otras cosas, por ejemplo, apoyos a la industria electrointensiva, es decir, la que consume mucha electricidad, para que su factura de luz sea mucho más barata. Hay temas que tienen que ver con el autoconsumo, que no tienen nada que ver con el apagón. Hay otras muchas cosas que sí, que tienen que ver más con el apagón, como por ejemplo el incremento de las baterías, que ayudan, de hecho, al control de tensión y por tanto permitirían salir de ese modo reforzado que hablaba hace un momento, es decir, cambiaríamos gas por baterías, que es mucho mejor, mucho más barato y mucho más ecológico. ¿Vale? Y bueno, y luego efectivamente están todas las inversiones que tienen que ver con, por un lado, con red, con una aceleración de las inversiones en la red de transporte. Entre otras cosas, eso tiene que ver con los centros de datos y la nueva demanda, que se está incrementando fuertemente en España, dado el bajo precio que tenemos de electricidad a mediodía, gracias a energía renovable. Y por otro lado también las nuevas inversiones en energías renovables, que tienen una serie de hitos administrativos para cumplir, y algunos de ellos se han retrasado principalmente debido a esos retrasos en la red de transporte, y este Real Decreto Ley lo que hace es que amplía esos plazos para evitar que esos proyectos decaigan, ¿no? O sea, es decir, en resumen, hay un montón de medidas relacionadas con el sector energético, no todas vinculadas directamente ni mucho menos con el apagón, y efectivamente lo que nos jugamos todo el sector hoy es que eso ahora se cancele y entonces pues haya que empezar de cero con todas las medidas. Claro, porque si sale adelante esto sería una palanca importante para nuevas inversiones en todos los ámbitos, ¿no? Sí, ya digo que hay metidas muchas cosas, pero sí, sin duda, el Real Decreto aceleraría inversiones en baterías, que son fundamentales en España. Las baterías, hay que pensar esto, yo creo que todos los oyentes lo tienen que tener muy claro, ¿no? El precio de la luz en España a mediodía está hundido. Muchas veces, salvo en las horas de calor que hemos tenido, por ejemplo, la semana pasada, que sube un poquito, el resto es que prácticamente ya todo el año a mediodía tenemos precio cero. De ahí que los centros de datos estén viniendo, ¿vale? Pero sin embargo, por la noche el precio está carísimo. O sea, cuando entra el gas, el precio se dispara, ¿vale? Es decir, que tenemos ahora mismo un mercado bimodal, en el cual hay unas horas, la mitad del día más o menos en verano, que son horas tiradas de precio, prácticamente cero, y las otras horas son carísimas, ¿verdad? Así que esto vale para todos, ¿vale? Tanto para el ámbito doméstico como para el ámbito empresarial, Si es el doméstico, por ejemplo, yo a nuestros clientes les recomiendo poner el aire acondicionado a mediodía. Yeah. Y no ponerlo por la noche, precisamente por esto, porque hay una diferencia de precio enorme, ¿no? Vale, entonces, claro, ¿qué está pasando? Que eso se puede compensar con las baterías. Las baterías lo que harían, si se instalan en España, es comprar energía en las horas baratas para luego descargar la batería en las horas caras. Con lo cual eso contribuye a subir el precio de las horas baratas, pero a bajar el precio de las caras, ¿no? Es decir, a homogeneizar el precio de la electricidad en España. Entonces, eso es fundamental, pero es que además las baterías aportan servicio del sistema para evitar hechos como el que tuvimos el 28 de abril en el Gran Apagón, ¿no? Por tanto, sí, o sea, hay un montón de inversiones vinculadas a baterías, ¿vale? Vinculadas a nuevas renovables y vinculadas a red de transporte, es decir, a electrificación, para poder meter más consumo de energía, que son esenciales y que están en ese Real Decreto. ¿Tú crees que va a salir adelante? Pues tengo muchas dudas, la verdad.
Yo personalmente creo que no, No. pero tengo muchas dudas porque, a ver, yo creo que Podemos va a votar en contra, creo, es una impresión, no lo tengo garantizado, pero creo que es lo que va a ocurrir, y por tanto la única posibilidad de que salga adelante es la abstención del PP. Entonces, ¿puede el PP abstenerse en una situación así, dada la presión que tiene de las eléctricas de la industria? Es esto, que hay subvenciones a la industria muy importantes, y de las renovables también. Puede ser, no digo que no, pero dada la situación política que hay en este momento, también me parece, o sea, abstrayéndome del sector eléctrico, digamos, yendo a la situación general, me parece extraño ver al PP ahora permitiendo al gobierno sacar adelante un Real Decreto Ley. Entonces, por eso me inclino a pensar que no va a salir adelante, pero es una opinión personal, no lo sé, me puedo equivocar. Si no sale adelante, ¿sufrirán más unas compañías que otras? ¿Más las de fotovoltaicas? Sí. O sea, ¿cuáles van a ser las más? No tanto. A ver, hay algunas fotovoltaicas que tienen proyectos en marcha y que efectivamente decaerían si no sale adelante este decreto, pero no es tan grave. Lo más importante ahora mismo estaría en las eléctricas. Es donde mayor impacto habría porque retrasaría mucho las inversiones en la red, que no olvidemos que es la actividad de gestión de las redes eléctricas en España es la que mayor caja, la que mayor EBITDA produce en las compañías eléctricas en este país y por tanto afecta muchísimo a la bolsa. O sea, las cotizaciones en bolsa tienen naturalmente mucho que ver con la caja que genera cada compañía y la red de distribución aporta mucha caja. Así que, en fin, es una cuestión, ya digo, impactaría más en las empresas eléctricas tradicionales que en las renovables este Real Decreto. Y luego, por supuesto, lo que ya digo, impactaría mucho, aunque todavía no hay muchas empresas que se dedican a ello, en el sector de las baterías. El sector de las baterías, para este Real Decreto, es fundamental para poder instalar rápidamente baterías en España. Nada, pues estaremos muy pendientes a ver, que esperemos saberlo, conocerlo en los próximos minutos, próximas horas. Jorge Morales Labra, muchísimas gracias por atendernos y que tengas buen día. Cuídate. Felices vacaciones. Un abrazo. Chao. Adiós. Adiós. Llegan los grandes descuentos de moda baño para mujer en las rebajas del Corte Inglés. Del 17 al 23 de julio cuentas con hasta un 40% de descuento en marcas como Red Point, Isabel Mora, Dolores Cortés y Donna Karan. Y con hasta un 30% de descuento en Énfasis, Simorra y Banana Moon. Descubre todo lo que necesitas para hacer de este un verano muy especial, lleno de comodidad y también de estilo. La moda baño para mujer del Corte Inglés te ofrece la oportunidad de disfrutar al máximo de los largos días de esta temporada en la piscina o también en la playa, desconectando de la rutina, sumergiéndote en el relax y creando recuerdos inolvidables. Bikinis, triquinis, bañadores lisos o estampados de todos los colores, con todas las tendencias de la temporada y para todos los gustos. Una moda baño que te acompañará en los mejores momentos de este verano. Descubre la moda baño para mujeres en las rebajas del Corte Inglés con hasta un 40% de descuento en una selección de marcas. No te las pierdas. Del 17 al 23 de julio. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. MOEVE y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo Fundae colaborarán dentro del marco de la iniciativa Digitalízate para impulsar la formación en sostenibilidad y transición energética. Con esta alianza se busca ofrecer formación especializada y accesible en competencias clave para el empleo del futuro mediante la democratización de la formación centrada en las moléculas verdes, de las que derivan los combustibles sostenibles y gases renovables, que son clave para acelerar la transición energética.
A través de este convenio, ambas entidades ofrecen de forma gratuita y para todos los públicos una serie de contenidos formativos que abordan algunos de los principales desafíos de la transición energética y que están en línea con las necesidades del mercado laboral. Esta nueva alianza reafirma el compromiso de ambas entidades con la empleabilidad, la transformación digital y la formación continua con una visión clara: que nadie se quede atrás en un mercado laboral exigente y en constante evolución. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. ¿Qué le parece si nos damos un chapuzón? Sí, es verano, hace calor y a muchos nos viene bien pues para despejarnos y para coger un poquito de aire en esta recta final antes de cogernos las vacaciones. Hoy hablamos del sector de las piscinas aquí en España, que está viviendo un momento dulce. Recientemente se ha presentado el barómetro sectorial de la piscina en España, elaborado por la patronal del sector, ASOFAP. Está con nosotros Agustí Ferrer, que es su director general. Agustí, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. ¿Vive el sector un momento dulce? Sí, tenemos buenos datos, seguimos creciendo y además lo hacemos por encima de la media de la economía nacional. Por lo tanto, somos un sector contribuyente neto a la economía del país y esto es muy positivo. ¿Cuánto ha crecido en el primer semestre de este año y, no sé, los últimos 2 ejercicios? Sí, este primer semestre hemos tenido un crecimiento del 5%. Esto es claramente superior a la media del 2,5% de la media nacional. Y justamente pues en los últimos años hemos estado al 3, al 2,6%. ¿no? Nosotros tuvimos, como muchos sabrán, un crecimiento muy importante con la pandemia, porque la gente que no podía viajar pues intentaba invertir en su casa. Ahí hubo un boom muy grande. Después esto se normalizó en esos 2,5%, 3%, y ahora pues un 5%, evidentemente, que ya viene de un crecimiento de los últimos años, es una noticia muy positiva para el sector, pero que al final esto viene de una ilustración social de que hay una demanda, ¿no? Un deseo de poder disfrutar de piscinas en España. Entiendo que el crecimiento viene por 2 lados. Uno, por la construcción de nuevas oficinas y el segundo sería por la modernización, por la renovación de las piscinas ya existentes, ¿no? Correcto. Realmente en los últimos años ya estamos viendo que hay casi un equilibrio del 50% en cada lado de lo que sería construcción de nuevas piscinas con renovación de piscinas que ya existen. Y esto es muy interesante porque justamente la renovación de las piscinas existentes significa que hay una incorporación en estas piscinas de la última equipación que existe en el mercado, muy orientada a optimizar los consumos, y esto es lo que explica de que a pesar de que el parque de piscinas sigue aumentando, los consumos relativos de este sector en términos de agua y energía son absolutamente insignificantes, ¿no? Estamos hablando de 1%, por ejemplo, del consumo de agua del total de agua en los últimos años. Por lo tanto, esta demanda de piscinas, como va incorporada también de un aumento de soluciones de sostenibilidad, permiten que sean instalaciones cada vez todas ellas más optimizadas y más sostenibles. Y esto es un dato muy positivo. Y entiendo además que habrá cambiado mucho la tecnología que se utiliza para optimizar el consumo energético y optimizar también el consumo hídrico. Totalmente. Justamente en España, pues hace ya muchos años, había una imagen en las piscinas que es que cuando terminaba el verano se vaciaban y cuando volvía la época de calor se llenaban. Esto hace años ya que no existe, es algo absolutamente residual. En la patronal hicimos hace unos años un estudio y vimos que era algo absolutamente residual porque las tecnologías de tratamiento de agua hoy permiten que esa agua esté siempre disponible en la piscina en perfecta calidad. Y esto ha cambiado radicalmente pues, los consumos de agua, evidentemente, y también el disfrute de la piscina. Y lo mismo en energía, sistemas que permiten optimizar los consumos de energía, que esto sin duda
pues crea realmente pues unas facturas con consumo muy bajo. ¿Qué capacidad tiene de cara a futuro el sector de las piscinas de crecimiento? Bueno, yo no pondría una cifra porque esto es un poco difícil de poner y podría, con un mundo incierto, pues no se sabe. Pero lo que sí que es evidente es que va a seguir siendo un sector de futuro. Básicamente porque el parque actual, que estamos hablando de 1.3 millones de piscinas en España, el parque actual requiere mantenimiento. Por lo tanto, ya solo con el negocio que hay, con el parque actual, tanto en servicios de renovación que pueden ir haciéndose, como también a nivel de mantenimiento, es un negocio que tendrá continuidad, sin duda. Y creemos que seguirán aumentando también el número de piscinas, porque hay gente que hoy no tiene piscina, pero sí que tiene un espacio en el que las soluciones actuales para poder hacer una piscina es posible tenerla. Hace 15 años no era así. Por lo tanto, hay nuevos materiales, nuevas formas de construir que permiten hoy tener en un espacio pequeño, digamos, comparado a hace 10 años, que hoy sí que es posible poner una piscina excelente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos un buen futuro. Sin duda. Claro, porque de las piscinas que se construyen, el mayor porcentaje son unifamiliares. Ya mucha gente, si tiene un pequeño terrenito, un pequeño jardín, monta su propia piscina. Tal cual es así. Efectivamente, la mayor parte de las piscinas es de uso privado. Eso ocurre aquí en cualquier parte del mundo. La diferencia en los últimos años es justamente que los nuevos sistemas de construcción de piscinas, nuevos materiales que existen, permiten que en un sitio que hace 10 años se consideraría demasiado pequeño para tener una piscina, hoy puedas tener una piscina excelente. Y esto es lo que también explica el aumento de piscinas. Justamente de todo este proceso hay un dato que a veces comentamos, y es que el tamaño medio de las piscinas en España ha disminuido respecto de hace 10 años por este motivo. Y por lo tanto esto permite que haya más gente que hoy pueda disfrutar de una piscina. ¿Y España frente al resto del mundo y al resto de Europa? Porque entiendo que por el sol, sobre todo, y por el clima, tenemos que ser ahí uno de las lanzas, ¿no? Punta de lanza. Somos potencia mundial. ¿Sí? Mira, el líder mundial es Estados Unidos, por el tamaño evidentemente que tiene, lo tendrías que comparar con toda Europa. El segundo país en piscinas es Francia y después es España. Por lo tanto, en este sentido, es sin duda un líder mundial, y después, valga la pena decirlo, y en un programa como este, sin duda, que la empresa líder mundial es española y cotiza en el IBEX 35. Sí, es una de las grandes. Sí. Y un último apunte. Preparando la entrevista estaba leyendo yo un poco, pues eso, el número de piscinas, los objetivos, cuántas unifamiliares, cuántas se renuevan, y venía que uno de los problemas a los que se enfrenta el sector es la falta de talento, la falta de incorporar mano de obra especializada a la hora de construir, mantener y estar al tanto de toda la innovación tecnológica que permite pues que las piscinas sean lo que son hoy y que las piscinas puedan estar presentes en nuestra vida de una manera mucho más eficiente que hace unos cuantos años. ¿Esto es así? ¿Falta de talento, de mano de obra? Sí, lamentablemente es una cosa que compartimos con otros sectores que requieren técnicos, ¿no? Gente básicamente de la formación profesional, y la piscina es uno de estos sectores. Tenemos una elevada demanda, vamos a decirlo así, de productos, ¿no? De piscinas, pero faltan profesionales. Y esto es una situación crítica, porque hay empresas que no pueden atender todas las demandas que les reciben porque no tienen profesionales suficientes para hacerlo. Por lo tanto, sí, tenemos un sector que funciona muy bien y que tiene muy buenas perspectivas, pero que tiene, digamos, un freno o una barrera a este desarrollo, incluso una amenaza, que es la falta de profesionales cualificados. Y esto también, por ello, pues en los últimos años, desde la patronal hemos intentado evolucionar con el tema de la acreditación profesional, que al final significa que también puedan haber cursos de formación profesional para este sector, puesto que esto también puede o debería facilitar la entrada de jóvenes que hoy no saben pues a qué dedicarse, pues a que sepan que hay un sector de futuro, que es la piscina, y en el que se puedan dedicar, y que la gente que está, pues la verdad es que está con unos índices de satisfacción muy elevados, y esto yo creo que es importante. Muy bien, pues Agustí Ferrer, director general de ASOFAP, la patronal
española del sector de la piscina. Gracias por los números y a seguir creciendo y sobre todo pues a permitir que disfrutemos, ¿no? Que disfrutemos del verano, de la primavera y del invierno también con una buena piscina y un buen chapuzón que es vida. Gracias, Agustín. Un placer. Tal cual. Muchas gracias a vosotros. Chao. Feliz verano. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía con la educación financiera. En este último bloque vamos a poner el foco de nuevo en la energía y en concreto en el gas verde. Lo hacemos con Javier Migoya, que es director de expansión de Redexis. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo fíjate que te esperaba con corbata verde. Bueno, no es ni época de corbata por el clima y ya por los años. Ya casi nadie viene de corbata. Vengo aquí pasando por este barrio tan céntrico de Madrid y nadie lleva corbata ya. Bueno, oye, verde, ¿por qué te quiero verde? Gas verde. Bueno, gas verde es una nomenclatura que estamos empezando a utilizar en una asociación que se llama Gas Verde, que formamos diferentes empresas y organizaciones, que se refiere al que a lo mejor es más conocido por la gente como el biometano, que es la alternativa verde al gas natural. Por eso de ahí viene el gas verde. Bueno, el biometano es un gas limpio, un gas natural, un gas renovable que procede de los residuos de los humanos, de los residuos agrarios y de los residuos también de los animales. Y bueno, tiene un potencial bárbaro en España. Tenemos ahí un territorio y un sector agrícola ganadero muy potente que puede, y que debe, ¿no? Que debe ser palanca para tener todos nosotros un gas más renovable que podríamos tener ya en nuestras casas, ¿no? Efectivamente, lo has explicado muy bien. El gas verde es verde por su origen. Sí. Así como el gas natural es de origen fósil, el gas verde viene de tratar lo que son residuos orgánicos, que pueden ser residuos orgánicos residenciales urbanos, pero también, y lo que es más importante, todo lo que son los residuos orgánicos ganaderos y de agricultura. España es una potencia europea en eso y es el tercer país en potencial de esos residuos. Residuos que hoy son un problema, que muchas veces hemos oído hablar, todo ese residuo ganadero, todo ese residuo agrícola, hoy está emitiendo metano, está siendo contaminante, está dando alguna serie de problemas. El gas verde, el biometano, viene a dar solución a dos problemas, a tres si me apuras. El primero es el de la mal llamada España vaciada o esa España rural, que necesita inversiones, que necesita dinamización económica para poder reactivarse. Viene a solucionar el problema de esos residuos que de alguna manera se captan, se cogen para lograr conseguir producir ese biometano, y viene además a solucionar, un problema histórico que hemos tenido siempre en España, que es que no teníamos gas natural, que lo teníamos que traer de otros países, y tenemos una red muy, muy importante a nivel europeo para recibirlo, pues podemos producirlo nosotros mismos, con las ventajas que eso da, tanto económicas como geopolíticas, que hoy en día es algo muy relevante. Claro, porque eso nos proporcionaría una mayor independencia económica, una mayor seguridad en el suministro y un paso más rápido en esos objetivos de descarbonización. Exactamente, la descarbonización es clave. Yo creo que ya prácticamente nadie duda
de la importancia y de que debemos descarbonizar todos los sectores de nuestra economía lo más rápido posible. Yo siempre digo que descarbonizar no es electrificar, que es lo que mucha gente dice, ¿no? Descarbonizar es utilizar todas las herramientas y todas las posibilidades tecnológicas y de recursos que tenemos. Pues hoy el gas verde, el biometano, es sin duda una de las más relevantes que tenemos. Y además es la única solución posible para muchos sectores de la sociedad, como son el sector residencial, el sector industrial. Hoy, si queremos descarbonizar el uso del gas natural convencional que tenemos en muchas viviendas, obligaríamos a muchísimas familias a invertir una cantidad de dinero enorme en electrificar su calefacción. Gracias al biometano o al gas verde, podemos decirle, oiga, no tiene que hacer nada. Usted, con la infraestructura gasista que tiene hoy, utilizando gas verde, utilizando biometano, ha descarbonizado todo su uso sin invertir nada. Y ese es un secreto. Igual en la industria, para bien o para mal, mucha parte de la industria no es descarbonizable, no se puede electrificar. El gas verde es una solución para lograrlo y además made in Spain, fabricado en España. Bueno, Javier, dices hoy, porque hoy ya es una realidad. Esto no es como el hidrógeno verde, que es una energía de futuro, ¿no? Que está ahora mismo, por decirlo de alguna manera, en pañales. Sin embargo, el biometano es ya una realidad. Hay plantas en España y podría haber muchas más, sobre todo en esa España vaciada, en esa España que es tan potente en agricultura y también en ganadería. Exactamente. O sea, el gas verde no es un vector energético futuro que nos tiene que ayudar. No. En países como Dinamarca, el 45% del consumo de gas es de biometano. En España ya tenemos bastantes producciones de biometano en marcha y estamos viviendo un auténtico boom de nuevas plantas, de nuevas tramitaciones para conseguir hacerlo. ¿Qué es lo que nos falta en España? Pues nos faltan dos cosas. Primero, que es conocimiento, que la gente entienda que existe esta posibilidad, y la segunda cosa es regulación y apoyo. El gas verde tiene una ventaja sobre el resto de energías de descarbonizaciones. No necesita ayudas, no necesita subvenciones, no las quiere. Lo que necesita es un marco regulatorio positivo que se le tenga en cuenta dentro de lo que son los planes del PNIEC, del desarrollo de energías para el futuro, y que tenga un marco regulatorio que le ayude a desarrollarse sin ayudas, sin subvenciones, porque es algo real, que tiene sentido económico y que tiene sentido para el país y para las familias y las industrias. Habláis de desconocimiento. Ahí tenéis que hacer mucho pico y pala, mucha labor educativa, mucha labor de contarlo en voz alta, las bondades de esta energía y sobre todo explicarle a los ayuntamientos, a las plantas ganaderas, a las plantas agrícolas, que tienen ahí una herramienta muy importante para generar energía limpia, para quitarse de encima el problema de los desechos, ¿no? Y ahorrarse ahí dinero, y al mismo tiempo para generar empleo de calidad y empleo del que se arraiga. Exactamente. O sea, además, una cosa que es fundamental, algo hay que hacer con esos desechos. Hoy son un problema. Claro, es que hoy cuestan, hoy son un coste. Claro, hoy son un coste y un impacto medioambiental tremendamente negativo. Yo siempre digo que el gas verde es de esas cosas que solo pasan una vez en la vida, es un círculo virtuoso, que de repente tienes un problema y la solución no solo te soluciona el problema, sino que te construye sobre más. Muchas veces, y hay que decirlo, en zonas rurales hay cierto miedo por el entorno rural a que se pongan ciertas plantas de producción de Claro, porque se piensan que son enormes, que van a contaminar, ¿no? Pero es un tema de primero es un tema de que la legislación, y lo es en España y en toda Europa, sea exigente, y que la gente, cuando haga una planta, la haga de la mejor manera posible, respetando las distancias y respetando. Yo todas las plantas que conozco hoy en España, y prácticamente nadie puede decir lo contrario, son plantas perfectamente ejecutadas y que realmente no generan un problema en el entorno rural. Todo lo contrario, donde hay una planta, lo que solemos recibir del ayuntamiento, de la Diputación es decir, de la ¿por qué no me lo habías dicho esto antes? ¿Por qué no me lo habías dicho eso antes? Le he dado la vuelta a la tortilla. Claro. He pasado de ir a menos a ir a más en mi zona rural y en mi municipio. Y yo creo que es una oportunidad de verdad como país que tenemos que saber aprovechar, porque tiene muchos vértices. No solo el geopolítico, geoestratégico, económico, sino arraigar población, arraigar industria en la vasta España que hoy se está vaciando y tenemos muchas posibilidades de mejorarlo. Oye, para contar, para educar, para formar, habéis lanzado la campaña Gas Verde. Gas Verde sí. Gas verde sí y nada. Tenemos un lema que es nada, que yo tuve la suerte de poder presentar aquí en Madrid. Es gas verde sí. ¿Qué tienes que hacer para tener gas verde? Y quisimos ser así como muy cañeros y decir, nada. Y ese para mí es uno de los grandes secretos y de la gran campaña de comunicación. Para que la gente
que hoy usa cualquier gas natural en su casa. Claro, porque o sea, a mi casa, a través de mi caldera, podría llegar perfectamente. Tu actual no caldera, tengo que cambiar la caldera, ni llamar a un instalador, ni nada. Cero. No hay letra pequeña. No hay letra pequeña. Mañana el gas natural que te llega, en vez de ser de origen fósil, es biometano de origen renovable. Y tu inversión para poder tener es cero. En industria, si ya tienes gas natural, obviamente, claro, porque cero. Lo importante es que ya la red del conducto está. Todo está construido. Y además tenemos una red muy potente y todo muy está buena. Construido. Por eso yo, y lo quiero remarcar y que no se me malinterprete, el sector no quiere ayudas, no quiere subvenciones, quiere una regulación que le ayude a desarrollar el trabajo y hacerlo de la mejor manera posible. Porque hoy la infraestructura gasista española es top a nivel mundial, absolutamente top. Tenemos toda la infraestructura perfectamente preparada. Las instalaciones de los usuarios, desde la casa más modesta hasta la industria más grande que hoy usa gas natural, son 100% compatibles con el gas verde y el biometano. 100%. No, los usuarios no tienen que invertir nada para descarbonizar sus usos. Entonces yo creo que de verdad, si a eso lo juntamos a todo lo que hemos estado hablando, por supuesto que no será la única herramienta para descarbonizar España, pero sí que es una herramienta que merece ser conocida, que merece tener el apoyo institucional correcto y que creo que como país tenemos que impulsar porque solo suma, no resta nada. ¿Cuántas plantas hay en España? Mira, ahora mismo en España hay unas 7 plantas, pero cerca de 30 en construcción y cerca de 80 en tramitación, ¿vale? Estamos lejos de otros países como Francia, que tienen cientos de ellas, países como Alemania o países como Dinamarca, que es sin duda el ejemplo europeo. Dinamarca alcanzó el otro día el 45% de su consumo total de gas natural era origen biometano. El 45%. Eso son miles de millones de euros de exportación de gas natural de países terceros que han originado en su propio país. Es una realidad en todos los países de Europa, lo está siendo en España, pero con problemas y trabas administrativas hoy que entre todos tenemos que conseguir trabajar para que sean las menos posibles y estar donde nos corresponde. Somos el tercer país con mayor potencial de Europa en biometano. Tenemos que saber coger esa oportunidad y explotarla de la mejor manera posible como país. Oye, ¿desde la administración tenéis apoyo? Sí, o sea, la administración desde luego que reconoce esto. O sea, yo ahí quiero ser claro. Y desde luego que lo apoya. Y es muy importante el apoyo de los ayuntamientos, ¿no? De las corporaciones locales. Bueno, aquí hay dos vertientes. Está primero el apoyo más a nivel nacional. Es importante que el PNIEC, que sabes que es el documento que regula o da la visión de cuál va a ser la estrategia energética del país a medio y largo plazo, reconozca el potencial del biometano. Eso es relevante. Es relevante que a las distribuidoras y a los transportistas de gas se les dé las herramientas para poder facilitar todas esas inyecciones de gas verde. Y luego es importante también todo el tema de los permisos. Y eso tiene que ver con ayuntamientos y con comunidades autónomas, que entre todos debemos generar un marco que dé tranquilidad, absoluta tranquilidad a los vecinos de las zonas rurales, pero que a la vez permita un desarrollo lógico, económico y eficaz en tiempo de las nuevas plantas. ¿Está sucediendo? Sí. Aquí animo a que todavía se haga más rápido y más efectivo, porque creo que merece la pena. Merece la pena porque es algo relevante y que va a cambiar el país. Claro, hay las comunidades autónomas con mayor potencial, Castilla-La Mancha. Castilla y León es probablemente la que mayor potencial tiene. Al final, esto es una combinación, sobre todo, aunque es agrícola y ganadero, sobre todo el ganadero. Es el residuo que más rendimiento genera, si quieres, porque está la cantidad... O sea, más que el urbano. Más que el urbano. Al final, el porcentaje de agua del residuo es muy relevante, entonces el residuo ganadero solo es el que más. Muchísimo potencial en toda España. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en Revexis, tenemos muchísimas peticiones y en marcha en Castilla y León, muchísimo en Aragón, muchísimo en Murcia. Bueno, ahí hacen la feria de las renovables, todo el biometano. ¿Cuándo es? ¿En octubre o algo así? Es octubre, ¿no? Y demás. Sí, yo he estado en un par de ocasiones. Bueno, impresionante. Feria que crece, triplica su tamaño cada año. Es una cosa espectacular y que además cada vez... mucha tecnología, pero muchísima tecnología. Y muchísima inversión. Es que a veces se nos olvida todo lo que tiene que ver con la infraestructura energética. Es una inversión de calidad que podemos traer al país. Hay muchísima gente... Y además ahí el ayuntamiento está muy volcado, la comunidad está volcada a tope. Está volcada a tope y es un ejemplo para otras comunidades autónomas que lo están haciendo. Yo creo sinceramente que tenemos los mimbres y tenemos la actitud. Nos falta
el empujón definitivo como sociedad, y aquí hablo en global, de empresas, ciudadanos... Ahí tenéis un problema que son quizás algunos grupos ecologistas que hacen demasiado ruido sin saber mucho y que es más fácil entender o contagiar el miedo, Bueno, yo no creo que sea un problema y no creo que la masa intenten contagiar de alguna manera. Yo entiendo, y creo que lo podemos entender todos, que siempre va a existir una reticencia inicial a un cambio de que en tu entorno pueda alguien poner una industria que perjudique tu bienestar. Pero tampoco son plantas enormes ni nada. Enormes. Nosotros, pero fíjate, no lo vemos como un problema que existan plataformas que quieran, sino como una oportunidad. Claro. O sea, es positivo que haya plataformas que digan, oye, tenemos una inquietud, tenemos una inseguridad, y creo que es positivo que existan, y creo que es positivo que nosotros, con ejemplos concretos, seamos capaces de explicarles, oye, existen esta serie de plantas en Europa, existen estas plantas en España, y tal como está la regulación, que es exigente, es correcta, y tal como las empresas, que son empresas serias, lo están haciendo, y la tecnología que tú mostrabas, hoy realmente no tienen un impacto relevante de ningún tipo en las zonas. Yo, fíjate, lejos de pensar que es un problema que existan esas, creo que es una oportunidad, creo que es sano que la gente se agrupe y muestre su inquietud, y creo que es muy sano que las empresas que nos dedicamos a esto aprovechemos esa oportunidad para transmitir las bondades de esto y poder compartir con la gente. Claro, yo fíjate, cuando estaba preparando la entrevista estaba viendo el mapa de las plantas de biometano que hay en España junto con las plantas de biometano que hay en otros países de nuestro entorno, en Francia, por ejemplo, y decía, la diferencia es abismal. Pero cómo nosotros teniendo un sector agrícola ganadero tan potente dentro de lo que es Europa, nos falta ahí ese empujón definitivo. Nos falta. Está ocurriendo, ¿eh? Tú antes estáis haciendo mucho desde Redexis, pero... Está ocurriendo. Hay que ver el vaso medio lleno, tenemos mucho trabajo para hacer. Yo siempre pienso que lo que no hicimos no lo hicimos, pero tenemos la oportunidad inmensa de hacerla, y creo que hay que ver el vaso medio lleno. Es una oportunidad país, como digo yo. Y creo que si todos ponemos un poco más de nuestra parte, vamos a saber aprovecharla y que sea mejor país gracias. Pues Javier Migoya, director de expansión de Redexis, ¿te lo estás pasando pipa? ¿Te gusta? A mí me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, y creo que además impacta positivamente, y eso cuando te vas a casa siempre es un plus. Bueno, pues enhorabuena, a seguir trabajando, a seguir empujando y a seguir formando y educando. Y feliz verano. Un abrazo fuerte. Un abrazo Gracias. A todos. Chao, adiós. Estamos a punto de irnos, nos quedan 7 minutitos y ponemos el punto final a esta edición de martes de Capital Intereconomía, y vamos a poner el foco en una empresa de servicios públicos. Es británica, se llama Centrica. ¿Por qué? Porque ha anunciado una inversión gradual de 1.300 millones de libras. Son 1.750 millones de dólares. Va a construir lo que va a ser el mayor proyecto de energía nuclear de Gran Bretaña en décadas, después de que el gobierno haya dado la aprobación final al proyecto. Las acciones de Centrica, Eva Villanueva, están volando. Pues sí, efectivamente, has dicho el paraguas no puede ser mejor en la presentación de que está cubriendo hoy esa subida en los títulos de Centrica, porque British Gas es la propietaria de Centrica. Causa-efecto en la Bolsa de Londres, Centrica se dispara ese 4%. Los términos de esa participación, esa inversión de 1.300 millones de libras, van dirigidos a ese Sizewell C, es el nombre de ese proyecto, el mayor proyecto de energía nuclear de Gran Bretaña en décadas, y lo que ha dicho la compañía es que va a tener una participación del 15% para la que compromete ese monto, al cambio 1.750 millones de dólares que van a ir a fondos de construcción para esa planta nuclear que se va a construir en la costa de Suffolk. Lo que han valorado los expertos justificando el movimiento de subida en la mañana de hoy, los de Jefferies, han dicho en una nota que los términos parecen atractivos para Centrica. Señala las sólidas protecciones de la compañía contra retrasos en la producción y sobrecostos, y el 10,8% de retorno sobre el capital permitido durante el periodo de construcción y operaciones iniciales. Si bien se pronostica que el rendimiento en efectivo durante el periodo de construcción estará en línea con la estimación previa de Jefferies de alrededor del 6%, en la participación de salida prevista de Centrica de 3.000 millones de libras es más alta que la expectativa anterior de 2.300 millones de libras. Pues ahí tenemos ese foco de atención en esa empresa de servicios públicos británica Centrica,
que han despertado con ganancias superiores a los 4 puntos porcentuales después de ese anuncio de una inversión de 1.750 millones de dólares para lo que va a ser el mayor proyecto de energía nuclear de Reino Unido en las próximas décadas. Pues hasta aquí Capital Intereconomía. Es martes 22 ya de julio. Yo sé más de uno que ya está con los pies con chanclas y casi metidos en la piscina o en el mar. Otros ya la cabeza la tienen por ahí fuera, volando. Pero bueno, estamos a martes. El día ha sido bastante intenso y completito, pasando por mercados financieros, un poquito de geopolítica, geoeconomía y muy al tanto de esa actualidad nacional. Con el sector eléctrico en el punto de mira, hoy se juega en el Congreso 200.000 millones. Sin el decreto antiapagón decaerían cientos de proyectos renovables y también con ese plan para reformar las oposiciones de los altos funcionarios. Por aquí, por Capital Intereconomía, hemos charlado con el presidente de CESIF, el sindicato de funcionarios, Miguel Borra, diciendo que no tiene ningún sentido porque esto está cogido con pinzas. No se sabe muy bien en qué van a consistir esas oposiciones, esos máster exigidos, a qué tipo de funcionarios, quiénes los van a formar, cómo se van a examinar, si esto corresponde a la administración estatal, a la administración de las comunidades autónomas o a las corporaciones locales. Y bueno, ya saben, mucho arancel y muy pendientes de resultados empresariales. Foco sobre todo mañana en algunos de los 7 magníficos. Hay Alphabet, hay Tesla y foco también en las comparecencias hoy del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de la presidenta del Banco Central Europeo. Mañana ya miércoles, cruzando el Ecuador de esta penúltima semana del mes de julio. Gracias por su compañía, gracias por su confianza. Que tengan una muy buena jornada y mañana nos reencontramos a partir de las 7. Gracias, buen día, un abrazo. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Prácticamente todo el mundo cuenta con un sistema de software Microsoft en su ordenador. Sin embargo, a pesar de ser una empresa que todo el mundo conoce y que ha marcado la diferencia en la educación, en el trabajo y en el uso de los ordenadores en casa, todavía hay muchas cosas que no saben sobre la empresa. No existiría probablemente Microsoft sin Trafo Data, la previa, como quien dice, de Microsoft, sistema informático que procesa automáticamente los datos de los contadores de tráfico. Sus cofundadores, Bill Gates y Paul Allen, demostraron sus habilidades empresariales antes de fundar Microsoft. Por cierto, que al principio no era Microsoft, era Interface Manager hasta que apareció la idea del actual nombre. Cuando pensamos en Microsoft o en Windows, hay un sonido muy característico. El famoso inicio de Windows 95 fue creado por Brian Eno y la empresa le pagó $35.000. A día de hoy es uno de los sonidos más identificados del mundo. Todos los productos que desarrolla Microsoft tienen nombres en clave antes de tener su nombre oficial con el que salen a la venta. Windows 95 era Chicago, Windows Vista respondía al nombre de Longhorn y Messenger, atención, le llamaban Marvel. En Microsoft trabajan casi 120.000 personas, que es más o menos el número de veces que tendrás que actualizar tu Windows a lo largo de tu vida. Por cierto, la empresa tiene en su nombre más de 10.000 patentes y si un empleado logra patentar algo, recibe una placa y $1.500.
El famoso paisaje que Microsoft decidió instalar como fondo de pantalla en Windows XP en realidad es una fotografía verdadera de una colina del Valle de Napa tomada por Charles Over en 1995 y es la imagen más vista del mundo. Existe una tradición muy interesante entre los empleados de Microsoft. Por cada año trabajado, los empleados llevan dulces para compartir con sus compañeros. Y no cualquier dulce, sino M&M's. La cantidad de dulces que traen depende del tiempo que lleven trabajado en la empresa. Y podríamos seguir minutos hablando sobre curiosidades de Microsoft, pero como el tiempo en la radio es oro, espero que con estas cuantas ya les haya picado la curiosidad. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. David Swensen era un inversor americano y además fue director de inversiones en la Universidad de Yale. Su modelo lleva su apellido, el modelo de Swensen, y muestra que invertir en 6 diferentes clases de activos es la mejor forma de crear una cartera equilibrada y rentable a largo plazo. La palabra clave es diversificar, porque dividiendo los activos se aminoran los riesgos y también las pérdidas. Si en una clase de activos hay pérdidas, estas se podrán compensar con las otras clases de activos que tienen ganancias. David Swensen consideraba importante equilibrar los activos de la siguiente manera: tener invertido el 30% en acciones en Estados Unidos e invertir el 15% en economías desarrolladas, un 5% en economías emergentes, un 20% en bienes raíces, un 15% en bonos del Tesoro y un 15% en protección contra la inflación. Durante los 35 años que Swensen estuvo administrando los fondos de la Universidad de Yale, transformó un capital de $1.000 millones a más de 30.000 millones, obteniendo un rendimiento del 3.000%. A David Swensen se le considera como uno de los mejores inversores de carteras. Radio Intereconomía. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. La convalidación este martes en el Pleno del Congreso del Real Decreto Ley de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico depende de una eventual abstención del Partido Popular después de que Podemos haya anunciado que votará en contra. Yone Belarra, secretaria general de Podemos. Nos opondremos hoy al Real Decreto que el Gobierno ha denominado contra el apagón, pero que no va sobre el apagón en este momento, y con el texto que tenemos